Hola chicos, ¿cómo están? Como ya les había dicho, vamos a empezar con la materia de riego tecnificado para empezar a conocer algunos de los tipos de riego más usados, sobre todo en Chile y en el resto del mundo también. Cuando hablamos de riego tecnificado, hablamos de que es un método que necesita de obligatoriedad de tener una unidad de bombeo que genere presión que requieren los elementos del equipo para funcionar adecuadamente. Uno de los objetivos principales del riego tecnificado es aplicar agua de manera más precisa que el riego gravitacional y así evitar aún más las pérdidas de agua, aumentando la eficiencia de aplicación en hasta un 90% en el caso del riego por goteo. Por lo tanto, lo anteriormente conlleva a mejorar aún más la distribución del agua en el terreno con el fin de favorecer un desarrollo homogéneo del cultivo, permitiendo la obtención de mayores y mejores rendimientos. El primer riego tecnificado que vamos a ver es el riego con cinta exudante. Como ustedes pueden ver aquí, es una cinta, una línea de riego que empieza a exudar el agua. El fundamento del riego exudante o riego por exudación es súper simple. Es un tubo poroso en todos sus puntos, poroso en todo su largo, que literalmente, como lo dice la palabra, exuda el agua por todos ellos, proporcionando un caudal continuo y uniforme por toda el área del cultivo. Los hay de diversos materiales, como por ejemplo el polietileno, el caucho o textil. Este último, el textil, es el más utilizado. Consiste en un tubo textil de poliéster recubierto con una resina porosa. Cuando un suelo está seco y el tubo contiene agua con una mínima presión, a partir de 0,2 bares, el conjunto suelo-tubo exudante está sometido a una fuerza hidráulica negativa y esto provoca un movimiento natural del agua desde el tubo hasta el suelo por fuerza de gravedad y capilaridad. De esta forma el agua se distribuye en todas las direcciones, arriba, abajo, a un lado y al otro, provocando que el frente húmedo se sitúe alrededor del tubo. Dependiendo de la presión y de la estructura del suelo, que tiene que ver con los contenidos de limo, arcilla y arena, tendremos un sistema suelo-planta que se autorregulará en función de la cantidad de agua evapotranspirada. Como ustedes pueden ver entonces en las fotografías, tenemos un tubo que exuda agua y podemos ver la diferencia entre un sistema de riego por goteo y una cinta exudante. La cinta exudante tiene un continuo de flujo de agua en todo el terreno, en cambio el riego por goteo es solamente en algunos sectores, solamente en los sectores en donde está el goteo. Esa es la diferencia visualmente, porque tiene un riego continuo, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene este método? Primero, es ahorro de agua frente a cualquier otro sistema de riego, incluso al de riego por goteo. Condiciones de crecimiento de las plantas óptimas, consiguiendo buenos rendimientos, ya que proporcionamos a la planta la humedad, solo la humedad necesaria para su desarrollo, cuando ella lo requiere. Uniformidad en la distribución del agua en la zona del cultivo, provocando una eficiencia, mayor y mejor rendimiento en el cultivo. En terrenos con pendientes es un sistema muy adecuado, ya que la distribución del agua a través de las fuerzas de capilaridad impide en gran medida el desplazamiento del agua por gravedad a favor de la pendiente. Máximo 3%, sí. Para más pendiente se deberían seguir las curvas de nivel. Funcionamiento con mínima presión, 0,2 bar, pudiendo realizar el riego por gravedad sin necesidad de tomas de agua, corrientes ni bombas. Otra ventaja es que no existen los problemas de reubicación de goteros al cambiar los marcos de plantación en las rotaciones de cultivo. No tenemos goteros. Además, si el tubo no lo dejamos sobre el suelo, sino que lo enterramos, vamos a conseguir ventajas adicionales, como por ejemplo vamos a tener una mejor eficiencia, ya que perderemos todavía menos agua por evaporación. Por lo tanto, aquí las pérdidas van a ser casi nulas. Queda mejor el huerto desde el punto de vista estético, ya que no se ve el tubo a diferencia de los goteros. Cuidado al hacer obviamente las labores en el terreno para no romperlo. No vaya a pasar que vaya a meterse un operario por ahí a meter una pala y corte nuestro tubo exudante. A la vez va a tener una mayor durabilidad. El deterioro por la radiación solar va a ser casi nulo, por lo que tendremos riego exudante para rato. Enterrado a la profundidad adecuada, estaremos aportando el agua exactamente en la zona radicular de la planta. Así que ese es un primer método de riego tecnificado, un método bastante eficiente
y bastante bien conocido. Ahí ustedes pueden profundizar si ustedes quieren con respecto a este tipo de riego. Pero ahora viene el riego que es por decirlo menos, el más conocido de los riegos tecnificados y uno de los más usados, que es el riego por goteo. El riego por goteo consiste en llevar el agua a lo largo de todo el predio por medio de tuberías plásticas de calibre pequeño que se colocan a lo largo de las hileras de las plantas para entregarle de forma lenta pero frecuente al sistema radicular por medio de dispositivos apropiados llamados goteros o emisores, como vemos en la fotografía, ¿cierto? La instalación del sistema lamentablemente es relativamente costoso, por lo cual muchos agricultores no pueden llegar a él por el simple hecho de lo que cuesta. Su aplicación es muy eficiente con respecto al aprovechamiento del agua, por ello se ha difundido en cultivos altamente remunerativos y en zonas donde hay limitada cantidad de agua. Obviamente que si tenemos poca agua, lo mejor es hacer un riego eficiente y un riego de entrega lenta de agua. Y en este caso el riego por goteo es muy bueno para aquellas localidades en donde hay poca cantidad de agua. El sistema permite la utilización de aguas con alta concentración de sales, se aplica con éxito en suelos arenosos y en general produce altos rendimientos, más uniformidad y precocidad en las cosechas y mejor calidad de los frutos. Esto es en general lo que produce este sistema de riego. El riego por goteo es un sistema de riego que se caracteriza por una aplicación del agua lenta y localizada a la planta. De esta manera reducimos los gastos de agua innecesarios que podemos encontrar en otros sistemas de riego utilizados. Lo hace de manera más precisa y eficiente, ya que es un flujo de agua constante para el sistema radicular de las plantas. Los elementos que se utilizan para desaguar se denominan goteros, en los que el caudal es muy pequeño. Todos estos goteros suelen insertarse en una tubería polietileno, así como lo vemos en la fotografía de abajo, aunque hay algunos que van insertos por dentro. Hay varios tipos de goteros, ¿ya? Pero algunos son, como ustedes lo ven aquí, que se insertan en el orificio de la manguera y queda listo el gotero funcionando, y hay otros que van dentro, ya vienen listos en la manguera. En general las instalaciones son fijas y automatizadas y esto permite que el uso frecuente del riego y el uso de aguas de baja calidad también se puedan realizar. Cabe aclarar, sí, muy importante, que este sistema, en la tubería el agua circula con presión, hay una presión adentro del agua, pero la gota cae al suelo sin presión. O sea, no cae con fuerza la gota y esto se debe a que el emisor o goteo posee un diseño según el fabricante, que permite perder presión y que caiga el agua en forma de gotas, ¿ya? Para que no crean que el agua no está por presionada en la manguera, o sea, hay presión en la manguera del agua. Lo que pasa es que el dispositivo produce que el agua caiga en forma de gota, porque pierde la presión. ¿Qué ventajas presenta el riego por goteo? Bueno, pocas pérdidas de agua por escurrimiento, es decir, el agua que circula por la superficie, porque nunca alcanzamos a tener una gran cantidad de agua sobre la superficie. Bajo requerimiento en el consumo de energía y de potencia en el sistema de bombeo. Automatización completa de nuestro sistema de riego. Con el programador podemos controlar todo momento el riego que queremos dar en nuestro huerto. Y por lo tanto podemos evitar estar pendientes del riego, solamente lo automatizamos. Lo único que tendría que hacer el encargado de riego es estar fijándose si es que hay lugares donde hay taponamiento de los goteros o hay pérdidas de presión por alguna causa. Disposición exacta del agua en el lugar en el que necesita la planta. Directamente ponemos el agua sobre la raíz de la planta para que ella la distribuya. Por lo tanto, siempre existen, acá hay una parra en esta foto. Los goteros no solamente van a ir en donde está el tronco, sino que también entre medio sobre la hilera, porque las raíces también llegan hasta ese sector. Además que mientras más lejos colocamos los goteros de donde está la raíz principal, más hacemos que la raíz tenga que seguir desarrollándose en busca de agua. Por lo tanto, afectamos de manera positiva el crecimiento de nuestro vegetal o de nuestro árbol. Podemos hacer fertirriego, es decir, uno de los avances que dio el riego por goteo fue que podemos controlar y aplicar por medio de estos mangueras los nutrientes que necesitamos aplicar. Podemos administrar en el agua de riego los nutrientes necesarios para nuestro cultivo, de esta manera mejoraremos el rendimiento de nuestro huerto. Más ventajas. Disminución de las malas hierbas, porque como aplicamos agua directamente donde necesitamos aplicar, podremos evitar proporcionar agua también a las malas hierbas que crecen alrededor de nuestro surco, ya que el agua va directamente donde queremos y no se esparce por todo el terreno.
Además, reducción de los problemas de plagas en las hojas, debido a que el gotero emite el agua directamente sobre la raíz de la planta y no empapa la hoja, como el de aspersión, por ejemplo. Evitamos así el posible crecimiento de hongos, por lo que debemos tener mucho cuidado con la colocación del gotero, ya que si está muy pegado al tronco puede generar enfermedades vasculares más en plantas semileñosas. Nunca tiene que ir colgando el agua por el tronco. Lo podemos instalar en cualquier tipo de terreno, como la mayoría de los elementos que se utilizan son de plástico, se pueden moldear cuando queramos sobre cualquier espacio. Vamos a tener también menor erosión del suelo, porque como no circula agua sobre el surco, el suelo no sufre erosión alguna, como puede ocurrir a la larga en el riego por surco de inundación. De las desventajas son que en comparación con otros sistemas de riego puede ser más caro la instalación, pero finalmente a la larga va a ser más económico y ecológicamente será más eficiente. Otro gran problema es el taponamiento de los goteros. Suele ocurrir debido al agua y a las sales que lleva en su interior, por el uso de fertirriego o por una mala calidad del gotero o simplemente por desgaste. Utilización de sistemas de filtrado para evitar el taponamiento de los goteros y de las tuberías que vienen al principio para poder evitar que el agua salga muy turbia. Y que necesitamos sí o sí mano de obra especializada, que estén revisando los goteros, las líneas de gotero, viendo si está en cada uno de los lugares saliendo el agua que se necesita, etc. Necesidad de una fuente de energía constante para la presión de la bomba. Además, se necesita una constante limpieza, revisión de tubería y mantención constante del sistema en general. Eso es súper importante, ¿ya? El mantenimiento que se requiere del sistema de riego por goteo son para evitar los problemas básicos que tiene este tipo de práctica. Uno, la obstrucción del gotero, que se puede dar por los limos, por arcilla, etc. Dos, precipitados de calcio también, o magnesio, o hierro, que también pueden producir una obsturación de nuestro gotero. O que crezcan algas y bacterias. O que hayan fugas causadas, por ejemplo, por ratón, por grillos, por conejos, malas prácticas de las mismas personas, etc. O equipos mecánicos o personal del trabajo. Por lo tanto, cuando existen las obstrucciones de los goteros, que son de lo más importante que hay, una vez obstruido el gotero es sumamente difícil y costoso resolver este problema, así que todo el manejo de la línea de riego tiene que ser un mantenimiento preventivo para evitar la obstrucción. Obviamente que la parte de los goteros son la parte más cara que tiene el sistema, por lo tanto cada vez que se nos tapa y se nos echa a perder un gotero tenemos que ir a cambiarlo, pero no estamos hablando solo de una línea, estamos hablando de repente 6, 7, 10, 15 hectáreas. O sea, se podrán imaginar la cantidad de goteros que se nos pueden tapar. No estamos hablando, y muchas veces, sobre todo en los paltos, los cítricos, que necesitamos una gran cantidad de agua, normalmente son 2 líneas de goteros por árbol y entre unos 10 a 16 goteros solamente por árbol. O sea, imagínense la cantidad de goteros que existen. Por hectárea pueden haber unos 80.000 goteros. Imagínense, tenemos 10 hectáreas, 800.000 goteros. O sea, es para que ustedes se hagan una idea. Los goteros se pueden obstruir parcialmente causando un cambio en el flujo de agua, que es igual de peligroso, ya que nos da desuniformidad de riego, causando una disminución en el rendimiento del cultivo en las zonas de ese gotero. Veamos alguna imagen. ¿Ven ustedes que aquí hay poquita marca de agua? Ya, está claro que ese gotero está taponado. Una imagen que nos muestra eso específicamente. Acá hay un gotero también de una cinta totalmente taponeado por la misma tierra, o el agua venía muy sucia. Otro por sales, magnesio, calcio, se taponeó también. Estos goteros van insertos dentro, recuerden que existen varios tipos de goteros. Otro gotero que también le crecieron algas, ¿cierto? Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo bien en cuenta. A mí me pasó una vez que estábamos en un campo donde tenían riego por goteo, nos estaban explicando y nos decían que muchas veces el gotero lo ponían hacia arriba para que la gota saliera y cayera. Y no para abajo, porque para abajo todo lo que venía en el agua, si es que no se filtró, todos esos sedimentos del agua iban a quedar puestos en el gotero. Iban a taponearlo definitivamente. Por lo tanto, si quedaba mirando hacia arriba, la gota podía salir y caer. Bueno, ese es un dato también que me lo habían dado a mí y yo se los comparto a ustedes. Ya chicos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.